amplificado significa que es positivo, ¿de acuerdo? Si dice no amplificado, significa negativo. Y entonces, aquellos pacientes que por estudio de SISH, doctores, amplifican, son candidatas también al tratamiento de Herceptin. La positividad, el HER2 positivo, equivale, doctores, a que nosotros se los reportemos como 3 cruces. El único positivo verdadero con estudio de inmunistoquímica para HER2 es este, doctores, que nosotros reportamos así, 3 cruces. ¿De acuerdo? ¿Dudas o preguntas, doctores? Doctora, ¿qué dijo que iba a teñir el HER2? La membrana citoplásmica. Gracias. ¿Sí? ¿Alguien más? Sí, Emiliano. No, doctora, perdón, falló mi mouse, discúlpeme. Ok. ¿Nadie tiene preguntas? Bueno, doctora, si me lo permite, le puedo hacer una pregunta con relación a un tema que ya se había pasado. ¿De qué? De gastritis. Jesucristo. Ajá, a ver. Gracias gracias al estudio me ha permitido que se me esclarezcan unas cosas, pero pues también... A buena hora. Un día, 12 horas antes del examen. Nada más para confirmar, entonces si vemos que si está activada, es porque vemos la presencia No, de activada no. Activa. activa. Si vemos que está activa, es por la presencia de neutrófilos en el estrato superficial o en la lámina propia. No existe estrato superficial en la mucosa gástrica. Estrato superficial solamente existe en los epitelios planos. Bueno, en la capa más superficial. Si vemos pues ¿Cómo que se hay llama eso? mucosa. Toda es la mucosa. Bueno, en la capa epitelial, pues, propiamente dicho. Todo es epitelio. Bueno, en las células, ¿cómo se les puede llamar? Superficiales epiteliales. En el epitelio de superficie. ¿Ok? Sí. Pero solo así, ¿eh? Si pones eso de, ¿qué? Estrato superficial, tache. Tache, 20,000 pesos, tache y así grandota y con rojo, porque me gusta calificar con rojo. Ok, y entonces el infiltrado inflamatorio solamente se ve en lámina propia. A ver, para que tú digas agudo o crónico, es en lámina propia el tipo de infiltrado que predomina. Ok. Va que va. Gracias, doctora. Sí. Ok, entonces, si ya no hay preguntas, doctores, nos vamos rapidísimo con la clasificación molecular de cáncer de mama. Para que podamos clasificar el cáncer de mama molecularmente, doctores, lo hacemos con los 4 marcadores de inmunistoquímica que se piden. Receptores de estrógeno, receptores de progesterona, HER2 y KI67. Necesitamos forzosamente el KI67, doctores, para poder dar una clasificación molecular de cáncer de mama. Si no tenemos KI67, no podemos dar clasificación molecular, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de los tratamientos, doctores, tenemos tratamientos que son sistémicos y locorregionales, doctores. Dentro de los sistémicos, el tratamiento sistémico, doctores, se da en base a la histología y en base a la clasificación molecular. Ambas están unidas, doctores. Necesitamos tener el tipo histológico para que podamos hacer estudio de inmunohistoquímica y luego entonces dar una clasificación molecular. En los tratamientos locorregionales, doctores, significa que son la quimioterapia y la radioterapia, doctores, es decir, los que son localizados, ¿de acuerdo?
Ok, entonces, nuevamente, doctores, la mama con sus conductos, sus lobulillos o lóbulos, ¿ok? Los dos tipos histológicos, carcinoma ductal, carcinoma lobulillar. Y entonces, doctores, los estudios de inmunistoquímica que necesitamos realizar a todas las mamas con cáncer de mama, porque son indispensables para que ustedes puedan otorgar tratamiento a las pacientes, son estos 4: receptores de estrógeno, receptores de progesterona, HER2, NEU, ¿ok? Y el KI67. ¿Cómo se clasifica molecularmente el cáncer de mama, doctores? En base a la inmunistoquímica, se va a clasificar como luminal A, luminal B y HER2. Si no nos marca ninguno de estos anticuerpos, es decir, estrógenos, progesterona y HER2, los 3 son negativos, se considera triple negativo, doctores. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué necesitamos para que sea luminal A o luminal B? Un luminal A va a tener normalmente receptores hormonales positivos, ya sea que tenga estrógenos y progesterona positivo o tenga positivos los estrógenos y negativos las progesterona. Casi siempre es así. Pero lo más importante, doctores, es el KI67. En los luminal A, el KI67 es menor al 20%, mientras que en los luminal B, el KI67 es mayor al 20%. Para que se considere molecularmente HER2 o con sobreexpresión de HER2, doctores, todos tienen los receptores de estrógeno negativos y solo expresan HER2, ya sea con inmunohistoquímica o con CISH. ¿De acuerdo, doctores? ¿Y cómo es que los vemos? Vean, nuevamente, esta es una tinción de inmunistoquímica de receptores de estrógeno, células neoplásicas donde vemos teñidos los núcleos de las células y entonces tenemos que dar cruces. Aquí la mayoría está tiñéndose con una intensidad de 3 cruces, doctores, y las células están casi todas teñidas, solamente estas por aquí no, entonces le daría positivo, 3 cruces, 90%. Estos receptores de progesterona, doctores, ¿ok? Receptores de progesterona, vean, la intensidad es muy bajita, pocos núcleos están teñidos, doctores, entonces a esto yo le daría positivo una cruz, porque están muy tenues y solo se están tiñendo, no sé, un 10%, entonces positivo una cruz, 10%. Y esto es el HER2, doctores, ¿ok? HER2 está expresándose, se tiñen más del 10% de las membranas citoplásmicas de las células neoplásicas en forma continua. Entonces, esto es un HER2 positivo y entre paréntesis le ponemos 3X o 3 cruz, ¿de acuerdo? Esto, doctores, es un acercamiento de la imagen pasada. Y entonces, si ustedes se fijan, aquí alcanzamos todo, esta es la célula y van al centro, se ve el núcleo que no se tiñe con inmunistoquímica, porque lo único que tiñe el HER2 es la membrana citoplásmica. Si nosotros viéramos un estudio de inmunistoquímica de HER2 que se están tiñendo los núcleos, ese marcador está mal realizado y entonces se lo tenemos que regresar al técnico porque no sirve. ¿De acuerdo? Un HER2 solo tiñe membrana citoplásmica. Y entonces, doctores, tenemos que los luminal A, doctores, son normalmente estrógenos y progesterona positivos. El HER2 es negativo y el KI67 es bajo, es decir, menos del 20%. Los luminal B, sus receptores de estrógeno y progesterona son positivos. El HER2, doctores, puede estar positivo o puede estar negativo y su KI67 es alto, es decir, más del 20%. El HER2 debemos de verlo expresado así, HER2 en 3 cruces o con CISH que sea amplificado y sus receptores hormonales, la regla, doctores, es que los receptores de hormonas están negativos. Si no nos marca receptores de hormonas, receptores de estrógeno y progesterona, y no nos marca HER2, se llama triple negativo.
y a los carcinomas de mama triple negativo se envían al estudio adicional de PDL1, doctores, para que si son positivos a esta mutación, a esta alteración genética, doctores, las pacientes se vean beneficiadas con algún tipo de tratamiento. Las pacientes que son triple negativo y que no tienen alguna alteración genética con los estudios que se realizan, doctores, realmente no hay un tratamiento, se les da radioterapia, se les da una quimioterapia genérica que se llama, que es en general para los carcinomas, para todos los carcinomas, pero la mayoría de ellas, doctores, van a recaer con metástasis. Ok. Dentro de los triple negativos tenemos varias clasificaciones, no importa que las conozcan, nada más que sepan. Y ojo, doctores, que es súper importante para los estudios de inmunistoquímica. Cuando fueron a rotar ustedes, los ponía a leer un cartelito que está pegado ahí y les hablaba sobre la conservación de los tejidos, doctores, en formol. Y les habla, ¿qué es importante? Primero, el tiempo de isquemia fría. La isquemia fría no debe exceder 60 minutos. ¿Qué es la isquemia fría? Desde que ustedes como cirujanos, como oncólogos, quitan el tejido, el tiempo que pasa desde que lo quitan del cuerpo, desde que deja de recibir irrigación, esa neoplasia, hasta el momento en que es depositada en el formol. Ustedes pueden creer que en cuanto lo quitan, lo ponen en el formol. No, doctores, no es así. Ustedes lo quitan, se lo pasan a la instrumentista, si ustedes le pidieron una tijera, una pinza, algo a la instrumentista deja la muestra, deja la neoplasia en el riñón, ¿ok? Termina de atenderlos a ustedes y ya que los termina de atender, agarra y le pasa la muestra a la enfermera circulante. Si la enfermera circulante no tiene nada que hacer, la va a poner en formol. Pero si en ese momento pasa lo mismo que con la instrumentista le dice, tráeme más gasas, cuéntame las gasas, cuenta compresas, cuenta esto, cámbiame el suero, alguna cosa de esas, doctores, la muestra se sigue quedando en el riñoncito, ¿sí? Ahí la tienen guardada. Si se desocupa pronto y se acuerda la enfermera que no la puso en el formol, la va a poner en frasco con formol. Pero si se le va la onda, agarra el celular, revisa sus mensajes, sus redes sociales, o da la vuelta, ¿sí? Hace un baile o algo así, doctores, el tiempo de isquemia fría está corriendo. Si bien nos va, le va a pedir al estudiante que lo ponga en formol, pero resulta que la estudiante, doctores, es la estudiante que fue a rotar como ustedes, hoy le tocó ir a rotar, no ha ido a rotar nunca y hoy va a rotar. Dice, ponlo en formol. El estudiante no sabe ni qué es formol, ni dónde está, ni cómo se come, ¿ok? Entonces, lo único que va a decir, ¿dónde está? Y a veces dicen, ¡ay, allá ese frasco! Y resulta que tienen el frasco del alcohol, el frasco del agua normal, todos los frascos tienen juntos. Y pues la enfermerita, la estudiante, ve el frasco y dice, pues me señaló agarra el agua destilada. Y la muestra se queda en agua destilada. Y a patología baja hasta el siguiente día. Entonces, la isquemia fría se excedió, doctores. Pasó más de 60 minutos sin que se pusiera en formol. Ese tejido ya no es viable para estudio de inmunistoquímica. Cuando nos llegan a nosotros tejidos que se ven con necrosis, doctores, por mala conservación, los enviamos de todos modos a inmunistoquímica. ¿Por qué? Porque necesitamos que alguien externo diga, no sirve el tejido por mala conservación y no hay expresión de receptores hormonales, ¿ok? Algo que nosotros vemos desde un inicio, necesitamos que alguien más lo diga para que ustedes sepan que el problema no fue en patología, que el problema estuvo fuera, que hubo mala conservación. Ok. Primero, era la isquemia fría. Segundo, el formol. El formol debe de estar a una concentración del 10%. Y las muestras deben de estar inmersas en al menos, doctores, 5 veces su volumen. Es decir, si la muestra es esto, la muestra mide esto, doctores, tiene que ser 4 o 5 veces más su tamaño de formol. Si no, no sirve, doctores. ¿De acuerdo? Y por último, doctores, el tiempo de fijación. Imagínense que están ustedes como cirujanos, les piden que metan a operar a la mamá del director o de la directora del hospital, o del gobernador o del secretario de salud, o de un personajazo, pues, del estado donde ustedes trabajan. Y les piden a ustedes que le quiten la muestra, o le tomen la biopsia, o lo que tengan que hacer. Y entonces ustedes, porque quieren que sea todo rapidísimo, porque es un
una persona importante, agarra y dice, lleva la patología y que lo procesen ahorita, ¿cómo va? Y ya, agarra y dice, quiero que lo metas ahorita. ¿Ok? Lo hacemos nosotros, lo metemos rapidito porque ustedes quieren. ¿Qué creen que va a pasar, doctores? Ese tejido no va a servir para inmunohistoquímica. ¿Por qué? Porque el tiempo de fijación deben de ser mínimo 6 horas en formol, máximo 72 horas. Si el tejido está menos de 6 horas en formol, la inmunohistoquímica no es confiable, doctores. Si el tejido está más de 72 horas en formol, el tejido tampoco es confiable para inmunohistoquímica. Es donde se dan muchos casos de falsos positivos. ¿Y cómo es que ustedes como clínicos se dan cuenta? Sobre todo los oncólogos médicos. Resulta que nosotros les reportamos y les decimos, pues, ¿qué crees? Es receptores de estrógeno, receptores de hormonas, es decir, estrógenos y progesterona negativo y HER2 negativo, es un triple negativo. Y entonces a la paciente le dan radioterapia y la quimioterapia que le corresponde, ¿y qué creen? No responde. Ustedes ven que está progresando mucho más rápidamente, que se está comportando como si fuera un luminal A, un luminal B o un HER, ¿de acuerdo? Entonces es cuando a ustedes no les cuadran las cosas, doctores, y es cuando van a patología y dicen, es que esto no me checa. Y ahí es cuando si nosotros nos regresamos a ver la imagen histológica y le decimos, es que por histología no corresponde a un triple negativo, por histología corresponde a alguno de estos, pero los receptores hormonales están negativos. Algo pasó con el manejo de la pieza. ¿Dudas o preguntas, doctores? ¿No? ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? Ok. Si no hay preguntas, es que todo quedó muy claro. Descansen, doctores. No se desvelen. Lo que estudiaron ya tuvieron que ver. Y nos vemos mañana. Yo voy a cenar y después de eso haré su examen. Los veo mañana, doctores. ¿De acuerdo? Descansen, no se desvelen. Mañana nos vemos aquí, ¿verdad, doctora? A las 2 de la tarde. Va que va. Gracias, doctora. Descanse, provecho. Solamente un lápiz, una goma, un bolígrafo, un corrector. No pueden meter nada más, doctores. Así que acordeón. No tantas cosas. El acordeón también lo pueden llevar. Nada más mañana les repito las indicaciones. Al primero que cache le quito el examen solo a ese. Al segundo que cache le suspendo el examen a todos. ¿Vale? Buenas noches, doctora. Buenas noches. Que descansen. Cuídense, doctores. Gracias por darme tiempo hoy para la clase. Gracias, doctora. Buenas noches. Gracias, doctora. Buenas noches. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Bien merecido el descanso.